Siempre en los conciertos toco música indígena porque me parece de las músicas, de las músicas mexicanas, obviamente la más mexicana de todas y a la que más tenemos que darle cabida en nuestro gusto por las artes mexicanas. Más que el mariachi, porque el mariachi también es muy mexicano, obviamente, y el son jarocho y el son huasteco, pero la música indígena debería tener un poco más de gusto en nuestro corazón y en nuestros oídos, y hay que escuchar, obviamente, a todos los indígenas mexicanos haciendo esa música, que no es música prehispánica, obviamente es música indígena, pero la música prehispánica se perdió toda, por desgracia. La música precolombina no tenemos ni idea de cómo sonaba, porque la trataron de desaparecer, y el hablar de música prehispánica es, si bien nos representa mucho orgullo, nos da mucho gusto, es una falacia. ¿Por qué? Porque los precolombinos es como hablar de la música griega antigua, es como hablar de la música mesopotámica o de la música egipcia. Sorry, pero ninguno de estas civilizaciones maravillosas aprendió o inventó cómo escribir gráficamente la música. Entonces, cuando caen las civilizaciones, cuando la civilización egipcia se la llevó el tren, cuando a los griegos se los llevó el tren también, como cuando a los romanos, cuando los aztecas, toda la música se perdió. ¿Por qué? Porque nunca la escribieron. Eso fue el gran logro de los europeos, por lo cual debemos estar finalmente agradecidos a ellos, que todavía podemos rescatar. Voy a tocar ahorita música indígena, de una vez voy a tocar algo de piezas indígenas para abrir también sabor de música indígena. Voy a tocar la danza del espejo historial de Puebla, y voy a tocar una velación de los tzotziles para acabar con la danza de los maromeros de los coras.
Esta fue piezas indígenas mexicanas, todas ellas. Me las fui a encontrar. Estas las toco desde hace muchos años. Las toqué en mi examen final en Holanda en 1985, cuando me recibí de maestría, porque nos encomendaron a todos los internacionales que estábamos allá, todos los extranjeros, que tocáramos algo de nuestro país, algo oriundo del país de donde veníamos. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? O sea, música indígena, pues sí, o sea, siempre me atrajo mucho y me llamó mucho la atención la música de los voladores de Papantla, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde la tomaba? Fui a la Biblioteca Nacional de Ámsterdam y me encontré precisamente ahí un libro que editó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 1946-47, con investigación con trabajo de campo que hicieron grandes musicólogos como Luis Andy, Roberto Telles Girón y otros, y que fueron a las comunidades con estas grabadoras que se llamaban nagras, que eran unas grabadoras muy grandes con unos carretotes así. Fueron a las comunidades y la anotaron en la anotación europea, y publicó Bellas Artes, de las cosas muy buenas que hicieron, todo este tipo de música indígena, todo un acervo enorme de música indígena mexicana para que los músicos pudiéramos descifrar. Eso yo lo he también hecho con músicas que de repente me pesco ahí, las anoto y las integro en mi repertorio. Ese fue el problema con las músicas tradicionales de todo el mundo, de culturas que desaparecieron. Es decir, como les decía, no podemos ni adivinar mínimamente cómo sonaba la música en Grecia, por mucho que la queramos idealizar, no tenemos la menor idea cómo eran las melodías, porque acabáronse las melodías. Y de por sí, todas estas melodías que oyeron ustedes puede que sean, sí, muy similares a la música que tocaban los prehispánicos, pero si un lenguaje a lo largo de un siglo cambia muchísimo el idioma hablado, imagínense la música que es tan subjetiva y que va modificándose por las tradiciones orales. Esto es una cuestión, de veras, es un camino sin retorno, es una evolución, ¿no?, enorme. Entonces, por eso, encontrar similitudes, por ejemplo, entre las chaconas europeas o las folías europeas o las contradanzas o cualquier otro tipo de música con los sones jarochos y los sones huastecos es fascinante, porque en verdad sí los hay, ¿no? Acabo de estar en un congreso en Veracruz precisamente sobre esta hermandad entre la música europea y la música tradicional del son jarocho y del son huasteco, y es verdaderamente apabullante, incluso en la danza, incluso en la poesía, cómo tienen relaciones tremendamente cercanas, y como es la condición humana también, que los mismos soneros se niegan a aceptarlo. Muchos de los soneros muy famosos se niegan a aceptar. No, el son es de Veracruz nada más. Y los tamaulipecos no tocan este son. O los de San Luis Potosí o los huastecos no tocan. El son tiene que ser veracruzano. No, espérense. O sea, no, es una cuestión ancestral, pero la condición humana es más ancestral que cualquier danza. Así que eso no lo podemos quitar ni en los periodistas, ni en los músicos, ni en los soneros, ni en los bailarines. Pero bueno, así está bien.